Bien, muy buenos días, señor presidente de la República de Guatemala. Estamos presentando ante usted el video número 2 de lo que llamamos 100 horas de asesoría presidencial. En esta ocasión queremos continuar con nuestro proyecto de poder asesorarle a usted la forma en que debemos llevar este país. Quiero recordarle que el proyecto realmente es basado en lo que hemos visto en otros países. Hemos vivido en otros países que sabemos que han logrado el desarrollo, como es los Estados Unidos. Viví varios lugares en varios estados de la Unión Americana y pude darme cuenta durante esa estadía de cómo se desarrollan los gobiernos y por qué razón esos gobiernos han logrado un país desarrollado. El proyecto no solamente lo logra el gobierno central, sino que también lo logra por medio de los gobiernos locales. Es decir, en Estados Unidos tiene 52 estados, o lo que nosotros podríamos decir aquí en Guatemala, departamentos, ¿verdad? En Guatemala son 23 departamentos. En Estados Unidos son 52 estados y cada estado tiene diferentes nomenclaturas, es decir, le llaman condados a cada uno, ¿verdad? Nosotros aquí en Guatemala le llamamos municipios. Pero realmente son más, se podría decir que en muchos lugares son más de 35,000 municipios, ¿verdad? Los que están logrando que Estados Unidos sea un país poderoso realmente. Uno de los factores que me llamó mucho la atención es el gobierno departamental, por decirlo, vamos a hablar en palabras guatemaltecas para que se entienda. El gobierno departamental tiene ciertas leyes que en ciertos momentos son diferentes a las leyes de la nación completamente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, existen leyes, ¿verdad?, que son estatales. Estas leyes estatales, de acuerdo a la necesidad en cada lugar, por decirlo, ciertos crímenes se castigan con determinado tiempo de cárcel o determinado castigo, y otros crímenes en otros estados se castigan en forma diferente. Vamos a decirlo, por ejemplo, un robo en el estado de Texas podría llegar hasta 60, 70 años de cárcel, mientras en el estado de California podría llegar a 8 años de cárcel, por decirlo así. ¿Por qué razón sucede esto? Sucede precisamente porque en el estado de Texas la gente ha sido un poco abusiva, los criminales han sido un poquito abusivos, un poquito prepotentes. Entonces, para aplicar la sanción, para hacerles ver de que realmente existe un castigo, entonces estos han sido, por decirlo así, convencidos, ¿verdad?, de que realmente las leyes están castigando fuertemente, de que podrían acabar con la vida, por decirlo así, ¿verdad?, ya que 70 años de cárcel realmente es bastante tiempo de cárcel en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo también. Pero esto ha disuadido, ¿verdad?, a los criminales, a los ladroncillos sinvergüenzas, ¿verdad?, y ha logrado dentro del estado de California, de Texas, un mayor control. De igual forma, en California también hay diferentes leyes. Por ejemplo, tenemos 3 strikes and you are out, lo que significa que después de 3 arrestos por diferentes crímenes, las personas se quedan encerradas permanentemente, ¿verdad? Esos cambios realmente son los que vamos viendo de estado a estado. Pero a nivel municipal se podría decir, por ejemplo, que si usted, señor presidente, en el condado de Los Ángeles comete una falta, vamos a decirlo sencilla, a la hora de conducir, usted exagera, se pasa del límite de velocidad, en ese momento usted está infringiendo las leyes de el municipio, por decirlo así, de Los Ángeles, ¿verdad?, que se le llama condado allá. Y si usted a la par se va a Pasadena, ¿verdad?, y usted vuelve a hacer lo mismo allá,
También en Pasadena va a pagar una multa, ¿verdad? ¿Por qué? Por haber roto las leyes de ese condado o de ese municipio, por decirlo así. Esto significa que los gobiernos están completamente divididos por sectores y que tienen un control específico al respecto. Esto se logra realmente para evitar poder evadir. Por ejemplo, vamos a decir que aquí en Guatemala alguien viene vamos a decirlo en Escuintla, ¿verdad? En Santa Lucía, Costumalguapa, alguien viene y comete un crimen allá. Ok, perfecto. No lo logran arrestar y pasa a todo el sistema nacional de justicia, en el cual queda una orden de arresto contra esta persona. Pero a la hora de ser juzgado, tiene que presentarse allá. A la hora de que lo detienen, tiene que presentarse a Santa Lucía, Costumalguapa y ser juzgado allá. Ya desde allí los crímenes son castigados y enviados ya sea a una cárcel local, ¿verdad? Porque ese es uno de los asuntos. Las cárceles allá en Estados Unidos son locales, cada municipio tiene sus propias cárceles. Y si el crimen pasa más allá, veamos esto, el crimen pasa más allá de cierto tiempo de cárcel, por decirlo en California, después de 19 meses, si usted es castigado con más de 18 meses de cárcel, entonces usted pasa a una cárcel estatal. Quiere decir que el estado de California tiene una cárcel, el gobierno del estado paga por el mantenimiento de esas cárceles. Pero si el crimen fuese cometido, fuese castigado con menos de 18 meses de cárcel, entonces el crimen va a ser pagado dentro del área que se cometió, por decirlo, si lo hizo en el condado de Los Ángeles, entonces en el condado de Los Ángeles es donde usted va a estar preso durante 18 meses, por decirlo así, menos el buen tiempo que le dan y todo eso, serían más o menos 9 meses los que usted estaría preso allá, pero estaría cerca de su casa. El crimen no ameritó la pena retirarlo mucho de su casa, ¿verdad? Lo que sucede es, por ejemplo, si usted comete un crimen en el condado de San Diego, es muy probable que lo manden hasta el norte, cerca de San Francisco, en Sacramento, para que usted pague su crimen. Eso lo aleja completamente, una gran distancia, 1200 kilómetros de su familia, y por lo tanto lo mantienen más lejos de su familia, y entonces usted siente más el castigo, ¿verdad? Por eso, ¿por qué? Porque su familia no la tiene tan cerca y no puede estar yendo a visitarlo cada día de visita, como sucede aquí en Guatemala. Dependiendo, ¿verdad? Cada crimen. De esa forma, igual también vemos la división en cuanto el condado de Los Ángeles tiene su control, su propia junta directiva de educación, su propia junta directiva de salud, su propia junta directiva de jueces federales, de jueces municipales, de jueces estatales también, ¿verdad? Y así muchos otros aspectos. Las regulaciones locales, de acuerdo a la necesidad, son unas y en otras son otros, pero en sí se lleva a la ley del Estado, por decirlo así. Si el crimen que se comete es un crimen que traspasa las fronteras de un municipio a otro, o más bien de un departamento a otro, por decirlo en ese caso, estados, ¿verdad? Entonces la ley ya se convierte, el crimen ya se convierte en un crimen federal. Eso quiere decir que podrían ustedes arrestarlo y mandarlo desde California hasta Wisconsin, a 5,000 kilómetros de distancia, a pagar sus crímenes allá. Esa división realmente provoca que las personas tengan un poquito más de control sobre sus actos y sobre sí mismos. De igual forma, el gobierno estatal, ¿verdad?, juzga o castiga los crímenes estatales, o el gobierno municipal juzga y castiga los crímenes municipales, o el gobierno federal, que ya es toda la nación, juzga y castiga los crímenes federales, ¿verdad?, los crímenes de la nación. De esa forma hacemos responsable
a cada uno de los municipios, a cada uno de los estados y al gobierno en general por ciertos aspectos del control de la gobernabilidad dentro del país. Importante realmente poder tomar en cuenta eso. ¿Por qué razón? Porque vemos ese mismo proyecto, por ejemplo, en Australia, lo vemos en Inglaterra, lo vemos en Alemania, lo vemos en diferentes países así, y son países que estamos hablando que son desarrollados, países que nos llevan mucho tiempo ya y que han logrado por medio de sus leyes tener un control estricto de su país. Una de las cosas que vamos a ver en este caso, ¿verdad?, en este video, es cómo dividir correctamente el poder, ¿verdad? Dentro de esto que hablamos de poder, hablamos también de responsabilidad. Es decir, si yo le voy a entregar, vamos a decir, por ejemplo, yo tengo una empresa grande, en esta empresa grande yo tengo 5 hijos, ¿verdad? Y necesito que cada uno de mis hijos controle cierto aspecto de la empresa, para que la empresa no recaiga sobre mí todo el problema y yo tenga que sobrecargarme con todo el trabajo, sino que como mis hijos ya están grandes, ya son responsables, entonces les puedo asignar a cada uno de ellos las responsabilidades sobre la empresa, y de esa forma, como todos nos estamos beneficiando, pues lógicamente cada quien cumple con su parte de lo que puede hacer dentro de la empresa. Dentro del gobierno, todas las cargas, por ejemplo, en el día de hoy estamos hablando del paro de los transportistas en Guatemala, ¿verdad?, que ya llevan 9 días el día de hoy y que realmente están azotando, están dañando, ¿verdad?, el comercio en Guatemala y muchos otros factores también que están sucediendo. Entonces, como presidente usted no puede tener control de eso. Tenemos problemas ahora en la frontera Pedro de Alvarado, en donde las personas están tapando el camino precisamente porque el gobierno central, es decir, el Ministerio de Comunicaciones, no ha reparado las carreteras. Y esos mismos problemas los tenemos en diferentes áreas. En el caso, por ejemplo, de la municipalidad de la ciudad de Guatemala, ¿verdad?, el alcalde Álvaro Arzú, hace 9 días que tenemos el problema ese de que él ha detenido el transporte dentro de la capital. Este problema no se detiene aquí. Podremos encontrarle soluciones inmediatas, pero se van a volver a repetir los problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces hay muchas cosas que podemos hacer al respecto, pero lo primero que se debe hacer, señor presidente, es tomar instantáneamente la decisión de tomar la Constitución, la Carta Magna en sus manos, y de esa forma usted aplicar la ley nacional, la ley estatal, ¿verdad?, para que la Municipalidad de Guatemala detenga este daño que nos está haciendo a todos los guatemaltecos. Continuando con nuestro concepto del día de hoy, primero, el entregar la responsabilidad a cada uno de los municipios. Entregar el poder es entregar la responsabilidad. Cuando hacemos a cada uno de los municipios responsables por el sistema de salud en su municipio, cuando hacemos a cada municipio responsable por la gobernabilidad dentro de su municipio, cuando hacemos responsable a cada municipalidad por la educación dentro de su municipio, cuando hacemos responsable a cada municipio por la producción, por el sistema agrícola dentro de su municipio, entonces estamos quitándole esa carga al gobierno central. Al quitarle esa carga al gobierno central, el gobierno central puede utilizar sus energías en otra clase de proyectos que funcionan a nivel nacional. Al entregar el poder al municipio, también le estamos entregando la responsabilidad. Pero aparte de entregarle la responsabilidad, estamos entregándole a los habitantes de ese municipio el poder, ¿sí? Y el poder, recordemos que es de los guatemaltecos. El poder no es del Estado, el poder es de los guatemaltecos. El Estado está simple y sencillamente para ejecutar el poder de los guatemaltecos.
Entonces, ¿qué sucede en este caso? Cuando hacemos responsable a cada uno de los municipios respecto a ciertos aspectos, le damos el poder a los habitantes del municipio. Al darles el poder a los habitantes del municipio, esas personas ya no van a ir a exigir, a tapar carreteras que van a detener el proyecto a nivel nacional, que van a detener el transporte a nivel nacional. Estas personas van a ir y van a exigir a su alcalde municipal, a su consejo municipal, y el problema se queda dentro del municipio, y de esa forma la gobernabilidad se queda dentro del municipio y los guatemaltecos tenemos más poder. ¿Por qué razón? Porque no tenemos necesidad, en el caso de los que vienen desde el Petén, de viajar hasta la capital para hacer una huelga y para exigirle al señor presidente, cuando no es al señor presidente a quien hay que exigirle. A quien hay que exigirle es al alcalde municipal, por las responsabilidades que él tiene dentro de su poder y dentro de su nomenclatura, dentro de su territorio. Esto es importante realmente. En el paso número 2, crear un control sobre cada una de las responsabilidades municipales. En el momento de entregarle a cada municipio poder, también el gobierno puede entonces encargarse de crear un sistema de control. Esto es, para poder hacer que los alcaldes utilicen los fondos que se les han entregado específicamente dentro de los proyectos a los cuales han sido asignados. Vamos a decirlo en este momento que tenemos nuestro problema con la salud en Guatemala, ¿verdad? Si dividimos el presupuesto nacional, para cada municipio, si lo dividiéramos en partes iguales, tenemos 20 millones de quetzales para cada municipio. En casos como hay municipios grandes, en el caso por ejemplo de Xela, en el caso de Escuintla, en el caso de Jutiapa, en el caso de la capital, ¿verdad?, del municipio de Guatemala, pues al ser más los habitantes, entonces se les puede hacer una asignación más grande. En el caso de municipios pequeños, como es San Juan Tecuaco, como es Oratorio, como es Siquinalá, Escuintla, ¿verdad?, como es el Progreso, Jutiapa, donde las personas son pocas, se les puede hacer una asignación menor de acuerdo a la contabilidad de personas, y de esa forma permitir que unos municipios, por tener más habitantes, reciban más dinero, y otros municipios, por tener menos habitantes, reciban menos dinero, pero que la repartición de fondos sea igualitaria, para que de esa manera la gobernabilidad en Guatemala sea aplicada correctamente. Cuando creamos fuentes de control sobre los gastos municipales, podemos decir que podemos distribuir mejor la riqueza en Guatemala, que podemos distribuir mejor los servicios en Guatemala. Al hacerlo de esa manera, estamos haciendo realmente gobierno. Eso es lo que yo quiero que entienda, señor presidente. Usted está en este momento en un punto de la historia que podría ser fatídico o que podría ser beneficioso tanto para Guatemala como para el resto del mundo, ya que no estamos hablando de un país individualizado, sino que estamos hablando realmente de un sistema global en este momento, en que cualquier cosa que se haga en un municipio también afecta a otro país. Entonces, esa es parte, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Y tercero, como lo habíamos dicho ya, los habitantes de cada municipio no podrán exigir más al Estado o al gobierno de Guatemala, sino que le van a exigir al municipio. Al tener ese poder, el pueblo, de llegar y exigirle a su alcalde por un sistema de salud adecuado, por un ministerio de agricultura, ganadería y alimentación adecuado, que realmente esté funcionando, poder exigir la gobernabilidad, por que no existan policías corruptos, porque no existan jueces corruptos, porque la ley se aplique debidamente,
porque la educación sea velada correctamente, porque los niños tengan sus pupitres, tengan sus aulas y todo esté gobernado correctamente. Entonces, el pueblo puede exigírselo al municipio. Eso es realmente el poder. ¿Por qué? Porque el poder, recordemos que es del pueblo, el poder pertenece al pueblo. Entonces, el presidente solamente está allí para administrar los recursos del Estado, para dividirlos y al mismo tiempo para administrar las responsabilidades del Estado. El Estado no solamente el gobierno central, el Estado lo compone realmente las municipalidades, las entidades de gobierno y el gobierno central también. Pero el gobierno central realmente en cada país representa como el padre de una familia, es decir, el padre sale a trabajar, trae los fondos para la casa, la madre es la que se encarga de distribuir el dinero de acuerdo a las necesidades del hogar y los jóvenes son los que reciben los fondos esos en determinados proyectos, en alimentación, en ropa, en vivienda, en servicios, ¿verdad? Pero al mismo tiempo se les logra exigir también la responsabilidad de ser parte de ese hogar. El presidente de Guatemala, el gobierno central, en este caso representa al padre de la patria. Su responsabilidad es reunir los fondos por medio de la SAT y distribuirlos a cada municipio. Cuando hablamos de que el MAGA tiene sus oficinas centrales en la ciudad capital, en donde el MAGA puede sembrar en la ciudad capital. La gran pregunta es, tenemos muchas personas dentro del Ministerio de Agricultura y Alimentación que jamás han traído una bota sucia, que jamás han traído un zapato lleno de tierra, que jamás han agarrado un asadón. ¿Qué clase de personas tenemos en este momento para que lleven a Guatemala al desarrollo? Guatemala es un país que tiene muchas riquezas. Nos hemos confundido todos al creer que el oro es una riqueza, que los diamantes es una riqueza, que el petróleo es una riqueza y que como Guatemala no sabe explotar el petróleo, entonces no somos ricos, que como Guatemala no sabe cómo procesar el oro, entonces no somos ricos y tenemos que entregárselos a otros, regalárselos a otros. Yo quiero hablarle de un concepto a usted y a todos los guatemaltecos de lo que se llama acres de diamantes. Y le voy a poner, para terminar esto, algunos ejemplos. Para terminar este video, algunos ejemplos. El primer ejemplo sería una persona que solamente tiene una manzana de tierra. Si en esa manzana de tierra logra sembrar 100 árboles de aguacate y cada árbol de aguacate le produce 1500 aguacates. Estamos hablando de que cada año, en el momento que comience la cosecha, dentro de esa manzana estamos produciendo 1,5 millones de frutos. Si ese 1,5 millones de frutos lo diéramos barato, vamos a decirlo a 50 centavos, la persona con una sola manzana de terreno tiene un ingreso de 750,000 quetzales anuales. Esto significa que va a gastar tal vez probablemente 25,000 quetzales en insumos agrícolas y le van a quedar 725,000 quetzales. Esto es una manzana de oro, es una manzana de riquezas, es donde realmente está la productividad. Personas, por ejemplo, tomando un último ejemplo, personas, por ejemplo, que tienen propiedades a la orilla de un río. Si podemos meter piscinas, por decirlo así, donde podamos dedicarnos a la piscicultura, a producir peces de diferentes especies, una persona podría realmente, de acuerdo a la capacidad
que tenga el terreno, se podría decir que en una manzana de tierra estaría produciendo libremente 500,000 de quetzales al año. Eso significa que esta persona tiene una mina a la orilla de un río. En el caso de personas que, por ejemplo, no tienen terrenos a la orilla de los ríos, existen tantas otras formas. Nosotros crecimos en Guatemala y muchas personas en otros países han crecido con la idea de que el dinero no se da en los árboles. Cuando, por ejemplo, nosotros vamos con nuestros padres y decimos, papá, necesito dinero para comprar un libro, para comprar lápices, para comprar esto, para comprar el otro, muchas veces nuestros padres nos contestaban o nos contestan aún, ¿verdad? ¿Vos crees que el dinero se da en los árboles? Ahora yo le voy a hacer la pregunta a usted, señor presidente, le voy a hacer pregunta a todos los guatemaltecos. ¿En dónde se dan los aguacates? ¿Cuánto cuesta un aguacate? ¿En dónde se dan los mangos? ¿Cuánto cuesta un mango? ¿En dónde se dan las manzanas? En los árboles. Entonces, ¿se da o no se da el dinero en los árboles? Claro que sí. Nuestros paradigmas inculcados por nuestros antepasados, la cultura de nuestros antepasados, nos ha traído a donde realmente estamos fracasando con nuestras propias manos, creando nuestro propio fracaso, creando nuestra propia destrucción. Este es el video número 2 y estamos en el proceso de que durante los últimos meses de lo que es el año 2016, estamos en noviembre, entonces esperamos producir más o menos 60 videos más para que en enero 15, que usted, señor presidente, está cumpliendo un año en el gobierno, pues ya pueda tomar decisiones con respecto a la asesoría gratuita que se le está brindando en este momento, tanto a usted, porque después de estas 100 horas de asesoría que se le está dando a usted, también vamos a tener 100 horas de asesoría para todos los guatemaltecos, para que los guatemaltecos puedan salir adelante por sí mismos y darnos cuenta de que realmente no es el gobierno central el que nos va a sacar de la pobreza. No es el gobierno central el que va a lograr una buena educación para nosotros. No es el gobierno central el que va a lograr una buena salud para nosotros. Somos nosotros los que tenemos que lograrlo por medio de exigirle a nuestros gobiernos municipales y al mismo tiempo por medio de exigirnos a nosotros mismos ser más proactivos y ser más productivos en esta era de la globalización, en este mundo que realmente lo tenemos a la mano porque no existe nada ya todos los medios, todo está sembrado para que la persona realmente tenga éxito en esta vida. A estas alturas no deberían de existir pobres en el mundo. A estas alturas las enfermedades deberían estar casi eliminadas. A estas alturas no debería existir personas que no tengan un buen nivel de estudios. Todo está en las manos, pero realmente está en nosotros y estamos hablando en este caso de los guatemaltecos, pero también recordemos que esta consejería, esta asesoría también se aplica a cualquier otra parte del mundo. Así es que buen día y pues esperamos realmente de que todo esto sea útil y que el señor presidente de la República de Guatemala, el señor Jimmy Morales, pueda tomar en cuenta estos consejos, ya que sin la intención de ofender a nadie, no tiene asesores, ¿sí? Algunos payasos realmente que están gastándose el dinero de Guatemala, que están, el señor presidente no necesita asesores para desayunar, el señor presidente no necesita asesores para qué zapatos se ponen, para qué cinturón se pone, para qué camisa se ponen. Estos asesores no entienden de que cuando el señor llegó a la presidencia ya sabía cómo vestirse, ya sabía cómo comer, ya sabía. Por favor, señores, feliz día, hasta mañana.